de hoy llega cargado de recomendaciones súper variadas con el punto en común de que todos fueron libros que me hicieron reír en un punto u otro. Esto no significa que sean libros de humor, de hecho no, de hecho hay algunos que son bastante dramáticos, pero que tienen un punto que a mí me hizo risa. Hay de temáticas muy variadas, hay incluso hasta thrillers. Hay algunos de corte un pelín más feel good, hay novelas, no sé, como de, podemos decir, literatura contemporánea, que es ese gran cajón de desastre, hay un poquito de todo y básicamente lo que decía al principio, que es una selección súper variada, pero estoy segura de que uno u otro de estos libros te van a interesar, así que si quieres saber cuáles son, pues quédate y allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y bueno, este es un canal, por si eres nuevo o nueva por aquí, en el que hablamos de libros. Y este vídeo va a estar centrado en recopilar, en hablaros de todos los libros que leí el año pasado, en 2024, que me hicieron reír. Esta es una de las columnas que yo hago en mi cuaderno de lectura. Si le quieres echar un ojo, voy a dejar un vídeo por algún sitio enlazado y todavía no había hecho la recopilación de todos los libros que me hicieron reír en 2024. Os voy a ir hablando de todos ellos, por supuesto, pero como son libros de los que ya he hablado, en esta ocasión me voy a centrar en destacar qué aspecto del libro me pareció eso que me hizo reír o cuáles fue más humor puro y duro, cuáles tienen quizás un aspecto un poco más cozy, más acogedor, cuáles era un humor más, no sé, más feo, más negro. Bueno, al final el tema de hacer reír es muy personal de cada uno de vosotros, así que nada, aquí voy, os cuento y a ver qué os parece. En esta ocasión voy a hacerlo en el orden inverso de lectura, es decir, normalmente hago como a lo largo del año el orden y este año voy a empezar de los que leí más recientemente y yéndonos hacia atrás. Como todo esto está en mi cuaderno de lecturas, pues no tengo más que darle la vuelta a la lista. Y vamos a empezar fuerte, la verdad, porque este libro es un libro que ha generado opiniones muy polarizadas y yo realmente, bueno, entiendo muy bien ambas opciones. Creo que es un libro que si entras, que si te gusta lo que está haciendo la autora, es muy divertido, pero también entiendo a la gente que no lo soporta. Y yo me quedé un poco entre medias. Y estoy hablando de Victorian Psycho de Virginia Feito, editado por Lumen, creo que salió este enero o en diciembre. Bueno, a mí me lo mandó un poco antes la editorial, entonces yo lo leí durante las Navidades, eso sí que me acuerdo perfectamente. Además estuvo muy guay porque, claro, el libro se ambienta en el periodo previo a Navidad, está ambientado, como podéis imaginaros por el título, en la época victoriana y este es un thriller, un punto psicológico y bastante bizarro, ¿vale? O sea, tiene un punto tarantinesco, hay bien de sangre en este thriller, en el cual todo se ambienta pues, en una mansión así victoriana, de una familia bien pudiente, a la que va a llegar Winifred, creo que se llamaba igual, ¿no? Que es la protagonista y narradora, para cubrir el puesto, para ser la institutriz de los niños. Pero bueno, ella tiene ahí cosas en el pasado, cosas en el presente con la gente de la familia. Aquí todo el mundo tiene cosas chungas debajo de la alfombra, la verdad. Y es verdad que este libro es eso, un thriller, ¿no? Está pensado y escrito desde ahí, pero es verdad que también tiene mucho humor. Es un humor particular. Es decir, yo creo que, no sé, sin que estos libros me lleguen a encantar, creo que la autora y yo podríamos llevarnos bien porque me hace bastante risa su tipo de humor, es un humor bastante bestia. En la novela todo lo que me hizo risa es porque hace como situaciones súper exageradas y no sé, como que tuvo puntos que me resultaron divertidos, honestamente. Sin ser un libro, insisto, que me encantara, le di 3 estrellas, me lo pasé bien. Pero bueno, luego me quedó como una sensación de vacío, yo pensé que el libro iba a ir a más, pero bueno, me reí, tengo que concedérselo, me reí con Victorian Psycho. Igual eso dice mucho de mí, no lo sé. Bueno, el siguiente libro también es un libro que no ha gustado demasiado por lo que he visto, pero a mí, sin embargo, me gustó. Es verdad que lo leí con bajas expectativas y eso quizás me ayudó. Estoy hablando de Fuego en la garganta de Beatriz Serrano, que es el libro que quedó finalista del Premio Planeta de 2024. Y digo que no tenía muy altas expectativas porque no me suelen interesar ni me suelen gustar mucho los premios Planeta que he leído. Sin embargo, de Beatriz Serrano leí El descontento hace un par de años y me encantó. Entonces dije, joder, pues qué mínimo que darle la oportunidad. Y este libro me gustó mucho menos que El descontento, pero también me hizo reír. Está ambientado como en los años 90 y nos va a contar la historia de una niña que vive en Valencia, si no me equivoco. Es que hace tiempo que lo leí ya, pero bueno.
y van a pasar una serie de cosas en su infancia que le van a cambiar para siempre, empezando porque su madre de repente pues va a dejar estar en sus vidas, ¿vale? No os voy a entrar en detalles. Y además, y ella tiene como una sensación de que ella tiene poderes. Pues bueno, pues un día normal desea que una persona se muera y esa persona se muere, ¿vale? Entonces ella le da mucho miedo esto porque está convencida de que esta compañera de clase más, o sea, otra niña se ha muerto por ella. Y la novela juega mucho, ¿no?, con que no está del todo claro. Creo que tú como lector puedes elegir, ¿no?, desde dónde leerla, de si ella realmente tiene poderes o si es una suerte de, como de pensamiento mágico y en realidad están pasando casualidades. Entonces tiene esta parte un poco más loca y un poco más mágica quizás en la novela, al mismo tiempo que está como hablando mucho de cómo fue crecer en esa época. Para mí pues es muy común, es de mi adolescencia, bueno, ciertas cosas. Y también habla de ciertas situaciones que se daban en la España de los 90 y las décadas posteriores, que se sienten al mismo tiempo lejanas y cercanas, ¿no? Si las has vivido te acuerdas perfectamente cuando las cosas eran así y a veces se nos ha olvidado, y como que este libro me ayudó a desbloquear, ¿no?, algunos recuerdos. Y entonces, bueno, parte de la novela va a estar tratada cuando ella era niña, pero luego, sobre todo, cuando ella es adolescente. Va a haber un narrador diferente en la segunda mitad, o sea, en la parte intermedia de la novela, que fue mi parte favorita. Y bueno, pues a ver, es que está narrado con mucho humor porque Beatriz Serrano hace una crítica, hace una sátira de muchas cosas, siempre con mucha inteligencia. Yo conecto mucho con su forma de escribir y a mí me gustó bastante. Fuego a la garganta. Aviso que es un libro que no está gustando demasiado, pero a mí, tengo que decir, a mí sí me gustó. Otro libro que me gustó bastante, este es un relatito corto y también un poco chungo, y este me gustó un poco por lo surrealista que era todo, me reí por ahí, es el de Almuerzo en el Café Gotham de Stephen King. Yo lo tengo en la edición de Nórdica, que está así ilustrado, muy chulo. Os he hablado un montón de veces de este libro, así que seguro que os suena. Y nada, este es uno de esos relatos, un cuento para leérselo de una sentada. Y básicamente tenemos pues un señor que vuelve a su casa y se encuentra una carta de su mujer que le dice que le deja, que ya está, que no quiere saber más de él, que se van a divorciar, que no intente volver con él, que ya está. Entonces este señor se tiene que componer estas, al mismo tiempo toma la decisión fatal de dejar de fumar y una serie de cosas que aumentan como su, no sé, nivel de tensión, y parece que todo va a estallar. Pasan cosas y un día recibe una llamada del abogado de ella para que se reúnan en el Café Gotham, pues como para cerrar los detalles. Y durante ese almuerzo todo se va de madre, pero todo se va de madre muy de madre. Y es todo tan loco que esa es la parte que me hizo risa, se lee nada y la verdad que me gustó bastante. Para pasar un buen rato es perfecto, así que un poco como para desengrasar entre lecturas, me parece típico libro genial. Un libro que me encantó también, y hablé mucho cuando lo leí y me alegra volver a hablar de él porque de verdad que me gustó mucho, es el de Un momento de ternura y piedad de Irene Cuevas, editado por Reservoir Books, que es, no sé, es como un thriller pero sin ser un thriller, ¿vale? En este caso va a estar narrado por la asesina. Tenemos una mujer que se dedica a asesinar a mujeres mayores, ancianas, que alguien se lo encarga, normalmente familiares y normalmente hombres de estas mujeres, y bueno, la contratan para que asesine a estas personas, pero bueno, como un acto de piedad, ¿no? Sin hacerles daño, sin nada, pues normalmente va a sus casas, está con ellas un día como si fuera parte de su servicio o lo que sea, y las conoce un poquito y bueno, pues luego las mata para que, bueno, pues estas personas o cobren una herencia o no sé qué o no sé cuántos, da igual. Ella tiene un muy buen sueldo y se dedica a esto. Irónicamente, porque la vida a veces es así, mientras que ella se dedica a matar señoras mayores, dedica una gran parte de su vida también a evitar que su madre se quite la vida. Vamos a ver cómo esto, la madre tiene pues una serie de problemas de salud mental que lleva arrastrando décadas y décadas, y de hecho en el momento presente de la novela está internada, ¿no?, en una institución. Y esto es algo que desde muy pequeña la narradora ha tenido que vivir con ello y la ha formado también mucho como persona. Su identidad tiene una serie de carencias, tiene una serie de miedos, una serie de traumas pues muy grandes que vamos a ir entendiendo a lo largo de la novela. A todo esto, pues bueno, va a haber un encargo donde la cosa se complique por motivos quizás inesperados, no es por donde yo al menos hubiera imaginado que iba la cosa, y pues por ahí va. Entonces está contado dentro de que de verdad es un gran drama, está contado desde el humor y desde la ligereza, y me gustó muchísimo, ¿no?, esa combinación que hace la autora de contarte algo pues muy duro, porque no sé,
entendedme, ¿no? Como que los asesinatos son anecdóticos, ¿no? Ella realmente no está asesinando, tú no lo sientes como tal, aunque evidentemente está asesinando. No sé, es muy guay donde te coloca, donde la autora consigue colocarte emocionalmente en la novela. Además, la mayoría de sus personajes femeninos tienen nombres y tienen rasgos y características de las vidas de autoras. Por ejemplo, Lucia Berlin, Sylvia Plath, Anne Sexton, así que recuerde, pues esas son algunas de ellas y eso, pues no sé, esos guiñitos, no sé, que tienen que ver con la vida de las autoras, pues también me gustó mucho. Del siguiente libro estaréis hartos y hartas de oírme hablar de él, es El factor Rachel de Caroline Donahue, que lo edita Libros del Asteroide. Este es un libro que a mí me gustó mucho y me reí un montón, conecté muchísimo con la historia, con la narración, con los protagonistas, me vi muy reflejada, ¿no? Durante mis primeros años 20, ¿no? O sea, eso sí, cuando empiezas la universidad, las nuevas amistades, las cosas que empiezas a hacer, cómo sientes que estás ya de vuelta de todo, porque básicamente esto es lo que le pasa a Rachel. Rachel está en la universidad, pero una vida un poco precaria, además se quiere independizar, entonces bueno, trabaja en una librería donde va a conocer a una persona que va a ser su mejor amigo. Se van a ir a vivir juntos, él va a salir del armario y bueno, va a ser todo este momento de autodescubrimiento, despertar sexual de ambos, liarla un montón y luego visto también desde el 10 años después, ¿no? Desde los 30 y tantos de Rachel, viendo dónde están ambos y todo se desencadena a partir de que ella se encuentra, ¿no?, en el presente de la historia a unas personas que le preguntan a un profesor y ese profesor, Rachel tuvo un crush muy fuerte con él, ¿no? Y digamos como que eso acabó enredándolo todo. Y la historia para mí tuvo varios giros bastante interesantes que no vi venir y de hecho como el último tercio de la novela ya empiezas a entender como la parte más seria que está en la base de esta historia, ¿no? ¿Por qué Rachel te está contando esta historia? ¿Por qué la autora te está contando esta historia sobre Rachel, ¿no? Entonces está muy guay, creo que todos los que estábamos ahí entre estudiando y saliendo al mercado laboral, en la crisis de 2008 y demás, nos vamos a ver muy identificados y nada, yo la verdad que lo recomiendo infinito. Luego, un libro que a lo mejor a priori no pueda sorprender que esté en esta lista, pero la verdad que yo me reí, no sé si mucho, pero me reí, es Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Ya sabéis que es uno de los libros que leí en 2024 y que pasó a ser uno de mis libros favoritos. Esta es la historia de dos hermanas que bueno, pues viven en la casa familiar, viven con su tío Julian, que es mayor, está bastante enfermo y tal, y la hermana mayor casi no sale de casa y la hermana pequeña, Mary Cat, que es la que nos cuenta la historia, es nuestra narradora, es la encargada, es como la única conexión con el mundo. Y muy pronto en la novela te cuentan que, bueno, que ellos viven ahí de esa forma y viven tan encerrados a pesar de su posición y del dinero que tiene la familia porque hace unos años el resto de la familia, solo quedan ellos, murió envenenada en la casa y fue un crimen que nunca se resolvió. No os voy a contar nada más porque he hablado muchísimo de esta novela, pero diréis con esta premisa, Laura, ¿por qué te reías? Bueno, pues es que Mary Cat es un narrador, es una narradora increíble. Tiene una forma de ver la vida muy particular, en la cual tú te vas a tener que posicionar, pero muchas veces ella es muy protectora con su casa, con su hermana, con sus cosas. Entonces, claro, algunas de las ideas que tiene cuando se sienten amenazados por algo son realmente muy locas y son realmente muy exageradas y tiene ese punto casi infantil, sin serlo ella, que te hace reír como un niño te haría reír, no por la inocencia de sus ideas, porque a veces sientes que no está entendiendo las consecuencias de las cosas, entonces te hace ese tipo de risa, ¿no? Desde la exageración. Y luego también el tío Julian, que como os decía, que está en silla de ruedas, mayor y además está enfermo, está muy obsesionado con el crimen, ¿no? En el que murió toda su familia, su hermano, su mujer, tal gente. Se pasa el día como escribiendo e investigando, tal, no sé qué, no sé. Y también tiene unos puntos muy buenos a lo largo de la novela, no os puedo desvelar más, pero es un personaje que me lo hizo pasar muy bien. Esta novela lo tiene todo, de verdad. Leer Siempre hemos vivido en el castillo porque es
Es una maravilla de las letras modernas del siglo XX, increíble. Luego el año pasado también releí 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, lo releímos en un club de lectura en Loras Lectoras y lo pasamos muy bien. Es un libro que me gustó mucho en su día y me volvió a encantar esta vez. Es verdad que hay cosas bastante heavy de leer en 100 años de soledad que a mí se me habían olvidado y no sé cómo se me habían olvidado. El primer Aureliano creo que tiene un momento de pederastia terrorífica, más todo como súper romantizado, muy turbio, entre otros, no sé, de verdad, abusos y violencia contra las mujeres durante todos estos 100 años de soledad, tienen en soledad de esas mujeres allí, de Úrsula, o sea, señora, que santa, 100 años de paciencia y 100 años de aguantar a esta gente. Pero con todo y con eso, es una novela que tiene unos puntos de humor muy grandes. Yo me reí mucho, la verdad. Lo mismo también, todo el mundo... Es que las hipérboles, el momento de exagerar las cosas a mí me hace mucha gracia. Y cuando se hace bien, ¿no? Y siento que en 100 años de soledad, cuando se hace muy bien, es capaz de todo, ¿no? Gabriel García Márquez, de darte algo muchísima pena, de emocionarte de bonito y también de reírte, de hacerte que causen arcadas las actitudes de algunos personajes. Bueno, pero me hizo reír, esa es la verdad. No tanto con cómo me reí con El amor en los tiempos del cólera. O sea, es que ahí hay escenas que yo recuerdo que me caían las lágrimas de la risa. También, yo qué sé, habría que darle una vuelta a las cosas, pero a mí me pasó así. Vale, un libro que también me hizo reír y quizás sobre todo también sonreírme, ¿no? Sí que recuerdo así algún momento de risa, pero este quizás es de los que tenga un corte más feel good, que os decía antes, más acogedor, que es el de La casa en el mar más azul, de TJ Klune, que es un libro que leí totalmente, ¿no? Por culpa de Bookstagram, de Booktube, de mis amigas que me lo recomendaron mucho. Lo escuché en audiolibro en este caso y nos cuenta la historia de unos niños mágicos, podríamos decir, que precisamente pues, por sus poderes y por lo que pueden causar, pues los tienen allí en una isla, en una casa, en una especie de internado, y un señor que trabaja en una institución, ¿no? Pública dedicada a ver cómo se gestionan las cosas, los diferentes niños, las diferentes instituciones que hay así, pues va a ir allí pues, a ver cómo va la cosa. Vale, bueno, total, que es una historia muy bonita. La verdad. Quizás no me encantó como a la gente que le vuelve loca porque tiene una serie de tropos que son bastante predecibles, pero es uno de esos libros como para quedarte a vivir, ¿no? En plan, todo el mundo es simpático, todo el mundo es muy mono, todo el mundo te hace risa y de hecho lo que a mí me hacía mucha risa son esos niños. Creo que cada uno de los niños con que los diferentes tipos de seres que son, cómo hablan, cómo ven el mundo, cómo se relacionan, tienen unos puntos que a mí me hicieron reír mucho, los quise muchísimo a todos y ese es un libro que recuerdo como con mucho amor en ese sentido, me hizo muy muy feliz. Luego... Este libro quizás sorprendo también aquí leí, porque claro, no me quedaba otra, porque es uno de los libros favoritos de Esti, mi compañera de Loras Lectoras, y entonces, bueno, fui juzgada duramente por no haber leído Flores en el ático, de Lizzie Andrews. Entonces yo leí y algunas de las Loras de Patreon decidieron unirse y leímos Flores en el ático. Bueno, o sea, si eres ya añejo añeja en este canal, tú sabes que odié este libro. O sea, pocas veces digo esto. Me pareció malo. No digo que lo sea. Digo que a mí me pareció una cosa terrorífica. Ya es que, bueno, escrito de aquella manera, pero sobre todo la historia, muy loca, pero sobre todo que ya incluso esa parte sin sentido. O sea, bueno, Flores en el ático, pasan cosas y por motivos, bastante pronto en la novela, una madre encierra a sus hijos en el ático, ¿vale? Y no los deja salir y tienen que vivir ahí y, bueno. Y además esa madre es como los personajes más villanos que existen. Pero sobre todo a mí, no sé, es como esa gente se podía haber ido ya. O sea, es que no sé, nada se sostiene y con todo me reí mucho porque es que había situaciones tan absurdas y luego que lo leímos en club de lectura. Entonces íbamos comentando por metas y era todo como tan loco que claro, me reí muchísimo. Me reí muchísimo. O sea, yo no puedo pensar en Flores en el ático sin pensar en reírme. Yo sé que este es un libro que a mucha gente le encanta, por favor, que nadie se ofenda para nada. Y además creo que es muy distinto si leíste por primera vez Flores en el ático hace 10 años, hace 20 años, que si lo lees ahora por primera vez. De verdad, te digo, intentar hacer el ejercicio, incluso si te encantó y ahora lo lees ahora, creo que vas a ver otras cosas. También te digo, si te gustó mucho, no lo releas. Quédate con la imagen con la que tú te quedaste y punto pelota. Que nadie te cambie tu rollo, pero yo tengo que decir que yo lo leí desde la risa porque si no, no lo hubiera podido acabar nunca. Vale,
todo lo contrario, en este caso un libro que me pareció buenísimo y que además me hizo reír un montón. Este libro sí que es de humor, está hecho para que te rías, al mismo tiempo que está hablando de un tema súper, súper serio y me parece súper inteligente y muy guay creado como el autor lo consigue. Estoy hablando de Los árboles de Percival Everett, que lo edita en España de Conatus. Sí que recomiendo, si puedes, que lo leas en inglés. La traducción no digo que sea mala, pero es que la jerga es muy importante, los nombres, muchos juegos de palabras se pierden totalmente y es una pena. Yo lo leí en español, pero luego estuvimos investigando en el club de lectura sobre los nombres y nos quedamos como un poco así. Entonces, en este libro nos va a llevar como a los estados así del sur de Estados Unidos, donde todavía a día de hoy el racismo es muy, muy grande. O sea, como el típico, en la familia, una familia en una comunidad de white trash máximo nos va a meter y se van a empezar a dar una serie de asesinatos súper, súper heavies, súper, súper truculentos, muy sangrientos, muy, muy, muy violentos. Y la cuestión es que al lado de los hombres blancos que van a aparecer asesinados siempre va a haber el cadáver de un chico negro, también como un cadáver que se ve que ha sufrido mucho. Cuando los llevan a los depósitos, siempre el cadáver negro acaba desapareciendo y volviendo a aparecer junto a otro cadáver. Entonces, bueno, va a haber una especie de psicosis colectiva prácticamente de, Dios mío, un fantasma, ¿qué está pasando aquí? Que no sé cuántos. Bueno, una historia así. El cuerpo de esta persona negra es alguien que fue asesinado décadas atrás y los que están apareciendo muertos tenían que ver con eso. Y además es que esto va a estar unido con un caso real, con un suceso real, muy, muy fuerte todo. Un libro de 10, pero este libro es un 10, os lo recomiendo muchísimo. Se lo recomendé a mi padre y le encanta también, decía que él se moría de la risa, pero claro, luego el libro es heavy y es un punto que también, o sea, es un libro que recomiendo si no te importa leer cosas un poco locas. Yo no te hablo de la violencia, sino que estar abierto un poco a que pase lo que pase, ¿vale? Muy top, o sea, de los mejores libros que leí el año pasado y es una recomendación que me atrevo a hacer como muy abiertamente porque es un libro muy bueno y creo que puede gustaros un montón. Vale, luego me reí mucho, como siempre que la leo, leyendo a Nora Ephron, leí No me gusta mi cuello, también editado por Asteroide, por Libros del Asteroide, que es una colección pues estos de textitos, de articulitos de Nora Ephron, en las que ella habla, bueno, pues de diferentes temas, un poco de cómo es envejecer, de siendo mujer, situaciones relacionadas con tus amigas, con la maternidad, con tu propia relación contigo mismo, siempre hay temas de cocina, un poquito de salseitos, entonces bueno, es de temas muy variados y es que ella a mí me encanta cómo escribe, me encanta cómo cuenta las cosas, conecto mucho con ella a pesar de que es de un poco de otra época, ella es la nota y aparte de otra generación, consigue hablarle mucho a mi alma y la adoro y me hace, además de pensar mucho y quererla mucho, siempre me hace reír. ¿Qué más tenemos? Bueno, otro de los libros con los que más me he reído el año pasado es uno de esos libros que dices, ¿es bueno? Bueno, no sabría, pero recomiendo leerlo y si puedes leerlo en club de lectura, infinito. Estoy hablando de Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Lo leí 2 veces el año pasado en 2 clubs de lectura porque uno lo leímos como en febrero y otro en, no sé, noviembre y necesitaba como tenerlo fresco. Este es un libro súper loco. Este es un libro súper loco, ¿vale? Es de realismo mágico y la cuestión es que este libro estaba hecho, yo no sé si se publicó, creo que era en el 89 o por ahí, estoy hablando de memoria, ¿vale? Y esto estaba escrito como una historia de amor y ha cambiado tanto nuestra concepción del amor y un poquito menos mal del amor romántico en las últimas décadas que hoy en día lo lees desde otro punto de vista totalmente, ¿no? Lo que a lo mejor si lo leíste en aquella época era como tu crush o qué historia de amor bonita o qué de repente es como Dios mío, Dios mío, Dios mío, todo mal, pero todos los personajes, ¿eh? ¿No crees que solo el interés romántico masculino? En plan, todo el mundo fatal, una historia de hermanas enfrentadas entre sí por un señor que nadie conoce realmente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tenemos una... Es que ahora espero no liarme porque como también he visto la serie que cambian bastante las cosas, la cuestión es, estás en México en la época de la Revolución un poco. Esto se sitúa en México más o menos en la época de la Revolución. Más o menos no, en la época de la Revolución. Y tenemos una familia donde, bueno, el padre y el patriarca ya no está, total, que es la matriarca la que tiene como todo el poder y tiene varias hijas y no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que la pequeña de ellas, Tita, está enamorada de pues un señor de otro, no sé, de otro lugar cercano que tiene también unas muy buenas tierras, unas muy buenas cosas, ¿no? Hacienda, que no me salía la palabra, de otra hacienda. Bueno, ¿qué pasa? Que como ella es la hija pequeña, tiene que quedarse, según la madre, la tradición, tiene que no casarse y quedarse allí para cuidar de ella. Y no la deja casarse. Total que el otro
la idea que tiene para estar cerca de ella es casarse con su hermana. ¿Qué puede pasar malo de ahí? ¿Qué podría pasar malo de ahí? Bueno, pues todo, evidentemente. Además, hay ese punto de realismo mágico que Tita tiene como este poder, que más ella siempre está cocinando, de el sentimiento que ella tiene cuando cocina se traslada a las personas cuando comen eso. Entonces, si ella está triste cuando cocina, la gente va a echar a llorar cuando come. Divertidísimo. O sea, os lo recomiendo mucho. No lo recomendaría como una historia de amor, pero lo he pasado súper bien. Luego, un libro que también hablé de él cuando hablé de los libros con los que lloré el año pasado, pero es que con este libro yo pasé por todas las emociones, que es La segunda venida de Hilda Bustamante, de Salomé Esper, editado por Sigilo, que esta es la historia, ¿no?, de Hilda Bustamante, que era una mujer mayor que un día se levanta y en vez de estar en su cama está en la tumba, porque hace un año que se ha muerto, pero ella no lo sabe. Total, que va a salir de la tumba, no en formato zombie, sino normal, y va a ir a ver a sus amigas, a su marido, a su nieta y tal. Entonces, aquí pasas por todas las emociones, pero es que ella y las amigas, es que te las comes. Yo me moría de la risa y claro, hay algunas situaciones, claro, ponte que una persona a la que has enterrado y llorado durante un año de repente aparece, pues cada una reacciona de una manera y hay muchas escenas que están contadas desde el humor y yo me lo pasé muy bien. Es verdad que la última mitad del libro también me la pasé llorando, no le voy a mentir a nadie. Precioso libro, me encantó y pasé por todas las emociones con él. Y bueno, un libro que me hizo reír mucho y es un libro que me hizo feliz en general. O sea, este libro me transmitió todas las cosas buenas que un libro me puede transmitir, que es Poeta chileno de Alejandro Zambra, editado por Anagrama. O sea, qué belleza de libro. Este es el libro que nos va a hablar de un chico y una chica que de adolescentes se juntan, son pareja, pero bueno, luego rompen y luego se reencuentran tiempo después cuando ella ya tiene un hijo y el protagonista, ¿no?, que va a ser el padrastro, pues nada, está allí. Entonces nos va a contar un poco como esta idea de familia, como la familia no siempre tiene lazos de sangre, ¿no?, que la familia es más el estar, el amor, el cariño, las vivencias, las memorias juntos. Y entonces, bueno, todo el libro tiene muchísima gracia. O sea, la primera parte, la parte cuando son adolescentes, o sea, es que yo lloraba de la risa. Y luego, en general, todo el libro es muy bonito. Tienes muchas historias muy graciosas cuando el niño es pequeño, las típicas cosas de familia, cumpleaños, Navidad, anécdotas varias, cosas que le pasan con las mascotas. Bueno, o sea, te partes. Y luego también no sé, tiene una parte que es muy bonita porque al final habla de los huecos que las personas dejan en nuestra vida, ¿no? Cuando se van te das cuenta de cuánto alguien ocupa dentro de ti y cómo ves sus ausencias. Y luego el final es uno de los finales más bonitos que yo recuerdo haber leído nunca. Me encantó, tanto a nivel emocional como cómo estaba escrito. Una historia preciosa, de verdad. Leed Poeta chileno, os lo recomiendo muchísimo. Y el último libro del que quiero hablaros en este vídeo es No dejar que se apague el fuego, de Miriam Tous, editado por Sexto Piso. Miriam Tous es una autora que me gusta bastante. Este es el libro que leí el año pasado y es uno de esos libros que también me hizo llorar o me emocionó bastante. Es uno de esos libros donde todos los personajes están fatal. Es tan fatal a veces, es gracioso, pero es tan fatal a veces todo el rato un poquito de madre mía, Dios mío, ¿cómo hacemos, no? Viven en una casa, ¿no?, unos miembros de una familia que son la abuela, su hija y su nieta. Y la abuela pues ya está bastante mayor, tiene bastantes achaques y demás. La hija, ¿no?, se queda embarazada. El padre de las niñas está ausente, ella tiene la cabeza de aquí para allá, es actriz, está intentando como muchas cosas, nada termina de salir bien, tiene problemas de salud mental que está intentando tratarse, está intentando estar un poco mejor, pero es bastante complicado. Y luego tenemos esa niña que es una de esas niñas que está obligada a crecer y a responsabilizarse y a tomar decisión y conciencia de muchas cosas para las que realmente no está preparada. Entonces, tiene muchos puntos graciosos el libro porque la abuela está fatal de lo suyo, ya. La abuela es entre que le da igual todo y a veces no se da cuenta ya de lo que está pasando exactamente, tiene puntos que te hacen reír. Pero mi sentimiento general de la novela era un poco agridulce en ese sentido de decir, me lo estoy pasando bien, me estoy riendo mucho, pero todo lo que está pasando en esta casa es bastante grave y como que realmente no parece que haya nadie a la cabeza para cuidar de esa niña. Entonces te tiene un poco así y más como que la autora busca contarte toda esta historia desde un punto de vista positivo y que te lo pases bien y tal, y entonces funciona muy bien
porque tu cabeza se está moviendo entre esos dos extremos, ¿no? Entre cómo te lo están contando y lo que estás leyendo realmente entre líneas. Y eso creo que hace que la novela sea muy guay y creo que es una de esas novelas que mejora con el tiempo, ¿no? Como que el pozo que te deja es incluso mejor que la propia lectura. Es una novela profunda, pero es verdad que también me hizo reír bastante. Y nada, estos eran todos los libros de los que os quería hablar hoy. Creo que son en torno a 15. Espero que hayáis sacado alguna recomendación interesante. Me encantará que me dejéis en comentarios qué libro te ha hecho a ti reír últimamente o en general, que recuerdes que te lo pasaste muy bien leyéndolo, porque me encantará saberlo. Siempre es guay saber que un libro, aunque no sea súper humorístico, que te vaya a sacar alguna sonrisa de vez en cuando, siempre es divertido, ¿verdad? Y nada, pues os leo en comentarios. Millones de gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!